Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Alberto Baños Félix y el día de hoy les voy a hablar sobre un tema fundamental en la hematología, el cual es las policitemias. A menudo vamos a escuchar hablar de la anemia, que es la falta de glóbulos rojos, pero hoy vamos a enfocarnos en el polo opuesto, que va a ser el exceso. Veremos desde su concepto básico hasta los protocolos de tratamiento actuales, pasando por la fisiopatología molecular que va a explicar el por qué ocurre este trastorno. Y el objetivo de este video va a ser que al finalizar comprendamos no solo qué es la policitemia, sino cómo diferenciar una respuesta normal del cuerpo de una patológica neoplásica, ¿ok? Primero, vamos a tener el concepto. Vamos a empezar por la definición. Vamos a tener la definición de la policitemia, que es también conocida como la eritrocitosis. Se va a definir como un aumento absoluto en la masa eritrocitaria corporal, que en términos clínicos esto lo vemos reflejado en un incremento de los niveles de la hemoglobina, del hematocrito y del recuento total de eritrocitos. Estos van a ser por encima de los valores de referencia normales. Pero ojo aquí, no es solo tener la sangre más espesa. Médicamente estamos hablando de policitemia cuando la hemoglobina va a superar aproximadamente los 16.5 decilitros en hombre y en las mujeres es un poco menor. Vamos a hablar de que estaría hablando de 16 gramos por decilitro en mujeres. O en su defecto cuando el hematocrito del hombre va a superar el 49% en hombres y como en mujeres es menor, pues va a ser el 48% en mujeres. Este aumento pues va a generar una hiperviscosidad sanguínea, lo que va a significar que la sangre le va a costar más trabajo circular por los vasos más pequeños, o sea, los capilares, lo cual es el origen de las mayores complicaciones que veremos un poquito más adelante. Bueno, vamos a hablar ahora un poco sobre epidemiología de las policitemias. Eh, Hablemos de a quiénes les va a afectar. Si nos enfocamos en la policitemia vera, sí, que es la forma primaria más importante, estamos ante una enfermedad catalogada como rara, ¿ok? Su incidencia va a ser aproximadamente de 0.5 a 4 casos por año. No, me equivoco, de 0.5 a 4 casos por cada 100.000 habitantes al año. Y pues esta va a ser una enfermedad predominante en personas mayores, en la media edad y de momento suele diagnosticarse alrededor de los 60 años y es muy poco frecuente verla en niños o en adolescentes. En cuanto al género, que donde mayor predomina es en el género masculino, ¿ok? Pero sin embargo, si hablamos de las policitemias secundarias por tabaquismo o por altura, estos son muchísimo más comunes y afectan a millones de personas que viven en altitudes elevadas o que presentan enfermedades pulmonares crónicas. Ahora sí, hablaremos sobre la clasificación de estas policitemias. Vamos a tener que en las clasificaciones es un punto clave, ya que las policitemias se van a dividir en dos grandes grupos. Vamos a tener el primer grande grupo que va a ser la policitemia relativa o pseudopolicitemia. Aquí vamos a tener que la cantidad de glóbulos rojos es normal, pero el plasma, o sea, el líquido de la sangre, va a disminuir. Esto pasa por la deshidratación severa, el uso de diuréticos o llamado síndrome de Gaisbock. Gaisbock, sí, si no me equivoco, el síndrome de Gaisbock. En personas estresadas también va a influir, en personas con enfermedades crónico-degenerativas como lo viene siendo la hipertensión. Y pues aquí vamos a tener que la sangre se va a ver más concentrada, pero no va a haber más células de lo normal. En la policitemia absoluta, aquí el aumento sí es real de la masa en glóbulos rojos y esta se va a subdividir en primaria y en secundaria. En la primaria, el defecto va a estar en la fábrica, o sea, es decir, en la médula ósea. El ejemplo clásico aquí es la policitemia vera, donde vamos a tener que una célula madre va a decidir si produce o no eritrocitos sin control. Y en la secundaria, la médula ósea está bien, pero recibe órdenes externas de producir más sangre. Esto ocurre por un aumento en la hormona que es la encargada de esto, que es la eritropoyetina. Puede ser por una falla fisiológica en fumadores o personas que viven en las montañas o una respuesta patológica, ya sea por tumores que van a secretar eritropoyetina de forma indebida, como en el cáncer de riñón específicamente.
Ahora vamos a tener lo que viene siendo la fisiopatología, del por qué sucede esto, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con esa pregunta. ¿Por qué sucede esto a nivel molecular? Pues aquí entraremos en la fisiopatología. En la policitemia vera, el protagonista que vamos a tener aquí es una mutación génica. O sea que más del 95% de los pacientes tienen mutaciones puntuales en un gen. Específicamente van a tener ese gen sustituido por otro. Normalmente para que el glóbulo rojo se cree, o sea, se forme, la eritropoyetina debe unirse a un receptor específico y activar la vía que se denomina como vía JAK-STAT. Sí, JAK-STAT. Para dar la orden de división. Y en la policitemia vera, la proteína JAK2 siempre va a estar encendida. Es como si fuera un interruptor de luz que se quedara trabado en el encendido. Pues la célula madre va a producir y producir y producir glóbulos rojos de forma desproporcional sin parar, incluso si hay eritropoyetina ya presente. Y en cambio la policitemia secundaria, su mecanismo es por el factor inducible de hipoxia, que es el HIF. Cuando hay poco oxígeno, los riñones van a detectar esta deficiencia de oxígeno y van a mandar grandes cantidades de la EPO, de la eritropoyetina, la cual viaja a la médula ósea y le va a decir a la médula ósea, oye, pues necesitamos más transporte de oxígeno. El resultado pues va a ser un aumento desproporcional en la producción de eritrocitos. Ya entrando en lo que es el cuadro clínico, vamos a hacernos otra pregunta, que es, ¿cómo se siente un paciente con policitemia? Muchos son diagnosticados por casualidad, ¿ok? En un examen de rutina, pero cuando hay síntomas, estos son muy característicos. Vamos a tener el síntoma de hiperviscosidad, que este síntoma vamos a tener cefalea, que es dolor de cabeza, vamos a tener mareos, visión borrosa, tinnitus. Tinnitus es zumbido en el oído y la sangre espesa va a fluir lento en el cerebro, va a haber un pequeño letargo. Vamos a tener pletora facial, que es cuando el paciente va a presentar un color rojizo morado muy llamativo en la cara, en las manos y en algunas mucosas del cuerpo. Vamos a tener prurito acuagénico, que este va a ser un síntoma clásico, sí, va a ser un síntoma clasiquísimo, que es picazón o ardor intenso en la piel. Este va a aparecer justo después de tomar un baño con agua caliente. Es algo curioso. También vamos a tener eritromegalia, que va a ser dolor quemante en las manos y pies, acompañado de enrojecimiento. Vamos a tener esplenomegalia, que es el crecimiento del vaso. En el caso de la policitemia vera, en la vera, ¿sí? El vaso se va a agrandar un 75% más, porque va a intentar filtrar el exceso de las células para ayudar en la producción. Y ahora bien, vamos a tener su diagnóstico. Pues más que nada, para ponerle nombre y apellido a la enfermedad, vamos a utilizar unos criterios de la OMS. Necesitaríamos cumplir aproximadamente con 3 criterios. O los 2 primeros mayores y el menor, porque se va a dividir en 3 criterios mayores. Los mayores sería, primer criterio, vamos a tener que sería que tengamos una hemoglobina mayor a 16.5, en hombres 16 y en mujeres es esta misma o hematocrito mayor al 49%. La segunda sería biopsia de médula ósea, o sea que muestre hipercelularidad de las 3 líneas celulares, ya sea de eritrocitos, leucocitos y las plaquetas. Y la tercera, que se presenta la mutación que ya habíamos comentado, que es la mutación en JAK2. Y de las menores tenemos niveles de eritropoyetina sérica subnormal, o sea, subnormalmente bajos, ya que el cuerpo va a intentar frenar la producción, aunque va a fallar obviamente. Ya para finalizar, el tratamiento. Finalmente, ¿cómo lo tratamos? Pues el objetivo principal no es curar la mutación, sino evitar que el paciente sufra tras una trombosis o un infarto. Primero, pues con una flebotomía es el tratamiento de elección. Se van a extraer unidades de sangre, ya sea como donación o de forma periódica para mantener el hematocrito por debajo del 45%. Luego podemos estar suministrando aspirina a dosis bajas, esto para evitar que pues, las plaquetas se agrupen y formen los coágulos en la sangre.
Citorreducción. En pacientes de alto riesgo mayores de 60 años o con historia de trombosis, vamos a utilizar fármacos como la hidroxiurea, sí, hidroxiurea, que frena la producción de células en la médula ósea, y inhibidores del JAK2. El JAK2 era el gen que estaba mutado, pero esto ya sería en casos más complejos. Ya para finalizar, como conclusión, vamos a tener que la policitemia pues va a ser un trastorno muy complejo. Va a requerir una distinción clara entre lo que es una reacción del cuerpo al ambiente y lo que es una enfermedad pues neoplásica de la médula ósea, un diagnóstico oportuno, y va a necesitar un tratamiento y un control estricto del hematocrito básicamente, y esto va a ser la clave para que nuestros pacientes tengan una excelente calidad de vida. Espero haber sido claro y espero que este video haya sido de su agrado. Pues mi nombre es Gustavo, del grupo 4.9 de la materia de fisiopatología, y esto ha sido todo sobre mi video sobre esta enfermedad tan peligrosa que afecta a muchísimas personas. Y pues eso sería todo sobre el tema de policitemias. Muchas gracias.